Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos inspirarnos en el amor y en esos gestos que hacen que el corazón lata más fuerte. Hoy tenemos un vídeo muy especial, cargado de romanticismo, sorpresas y, como no, un toque de esa chispa que tanto nos gusta. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de los gestos románticos inesperados, inspirados por una figura que sabemos que muchos de ustedes adoran, Ozge Gurel. Sí, ese nombre evoca sonrisas y corazones acelerados, y hoy vamos a explorar qué haría falta para crear un amor sorpresa gesto romántico inesperado, digno de ella. Prepárense para tomar notas mentales, porque aquí vienen ideas para sorprender a esa persona especial, para hacerla sentir única, para demostrarle cuánto le importan de una manera que nunca olvidará. Y antes de que nos lancemos de lleno en este mar de romance, quiero recordarles algo importantísimo: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras aventuras románticas, nuestros consejos y, por supuesto, esas dosis de inspiración que tanto nos alimentan. Hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita y formen parte de esta hermosa comunidad. Estamos seguros de que les encantará. Ahora sí, a lo que vinimos. Cuando pensamos en Ozge Gurel pensamos en carisma, en dulzura, en una personalidad vibrante. Un gesto romántico inesperado para alguien así no puede ser algo genérico. Tiene que ser algo personalizado, algo que hable directamente a su alma, a sus gustos, a sus pasiones. Imaginen por un momento, ella está en medio de su día, quizás grabando una escena, asistiendo a un evento, o simplemente disfrutando de un momento tranquilo, y de repente, ¡bam! Una sorpresa que le saca una sonrisa de oreja a oreja, una lágrima de felicidad, o simplemente un suspiro de puro asombro. ¿Cómo logramos eso? La clave está en la observación, en la atención al detalle y, por supuesto, en un poquito de audacia. Primero pensemos en los elementos clave de un gesto romántico inesperado. Tiene que ser una sorpresa, eso está claro. No puede ser algo que ella espere ni remotamente. Debe ser auténtico, tiene que venir del corazón. Debe ser personal, dirigido específicamente a ella y a lo que la hace especial. Y sobre todo, debe ser memorable. Queremos crear un recuerdo que perdure, un momento del que pueda hablar con una sonrisa en los labios años después. Entonces, ¿cuál sería ese gesto perfecto? Vamos a desglosarlo. Podríamos empezar por lo más sencillo pero efectivo, una carta. No un mensaje de texto, no un email. Una carta escrita a mano. En un papel bonito con una caligrafía cuidada. En ella podríamos expresar nuestros sentimientos más profundos, recordar momentos especiales que hemos vivido juntos y hablar de todo lo que admiramos de ella. Pero para hacerla más sorpresiva y especial, podríamos incluir algo más. Por ejemplo, si ella tiene una película o un libro favorito, podríamos incluir una cita de ese trabajo que resuene con nuestros sentimientos. O si hay una canción que ambas asocien con un momento importante, podríamos escribir la letra o incluso componer una pequeña estrofa inspirada en ella. La entrega también es crucial. No se la demos directamente. Podríamos dejarla en un lugar donde sepa que la encontrará de forma inesperada, en su camerino, en su bolso, o incluso escondida entre las páginas de un libro que esté leyendo. Imaginen su cara de sorpresa al encontrar una carta perfumada con un mensaje que le derrite el corazón. Otra idea un poco más elaborada, podría ser crear una experiencia. Pensemos en algo que ella disfrute mucho o que siempre haya querido hacer. Si le encanta la naturaleza, podríamos organizar un picnic sorpresa en un lugar con unas vistas espectaculares, quizás al atardecer. No un picnic cualquiera, no. Preparamos su comida favorita, llevamos una manta cómoda, quizás unas velas para crear ambiente y, si es posible, música suave que le guste. Y la sorpresa viene no solo en la comida y el lugar, sino en la forma en que la llevamos allí. Podríamos decirle que vamos a hacer algo muy sencillo y luego, de repente, aparecer en ese entorno mágico. Si Ozge es una persona que valora el arte y la cultura, una visita sorpresa a una galería de arte donde exponga algún artista que admire, o incluso la organización de una pequeña exposición privada de obras de artistas emergentes que se alineen con su estilo, podría ser un gesto increíblemente significativo. O si le gusta la música, podríamos conseguir entradas para un concierto de su artista favorito, o incluso contratar a un músico callejero para que le dedique una serenata justo cuando menos se lo espere, en un lugar público pero discreto. El factor sorpresa es vital.
Para que un gesto sea realmente inolvidable, no debe haber ninguna pista previa. El elemento de no me lo esperaba es lo que lo eleva de un detalle bonito a una experiencia romántica. Otra forma de crear un amor sorpresa gesto romántico inesperado es a través de la decoración y el ambiente. Imaginen que llega a casa después de un largo día de trabajo y al abrir la puerta, se encuentra con un hogar transformado. Podríamos llenar la habitación de globos con helio, cada uno con un mensaje de amor o un recuerdo escrito. O crear un camino de pétalos de rosa que lleve a un rincón especial, donde la esperen velas, música y quizás una cena preparada con esmero. Si le gustan las estrellas, podríamos crear un cielo estrellado, artificial en su habitación con luces LED, y acompañarlo con proyecciones de nebulosas o galaxias. Esos detalles visuales tienen un impacto muy fuerte. Pensemos también en lo que podría significar el tiempo de calidad para ella. Quizás no se trata de objetos materiales, sino de dedicación y atención plena. Podríamos organizarle un día libre completo, encargándonos de todas sus responsabilidades, para que ella pueda dedicarse a hacer lo que más le apetezca, sin preocupaciones. O podríamos planificar una actividad que involucre a ambas, algo que siempre hemos querido hacer juntas pero nunca hemos tenido tiempo. Un curso de cocina exótica, una clase de baile, o incluso una escapada de fin de semana improvisada a un lugar que siempre ha soñado visitar. La clave es que el gesto demuestre que la conocemos, que sabemos lo que le gusta y que estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en hacerla feliz. Además, la tecnología puede ser una aliada maravillosa. Podríamos crear un vídeo recopilatorio con fotos y clips de vídeo de nuestros momentos juntos, añadiendo música que le encante y un mensaje emotivo al final. Este vídeo podría ser proyectado de forma inesperada durante una cena, o enviado a su dispositivo móvil justo cuando menos se lo espere. O si tiene alguna habilidad artística o creativa, podríamos colaborar con otros fans o amigos para crear un mural digital con mensajes de apoyo y amor dedicados a ella, y luego presentárselo de forma sorpresa. Un gesto que me parece particularmente tierno y romántico es el de la cápsula del tiempo. Podríamos preparar una caja llena de objetos que representen nuestra relación, fotos, cartas, pequeños recuerdos de viajes, entradas de cine, cualquier cosa que tenga un significado especial para ambas. Y escribir una carta que describa la importancia de cada objeto y las esperanzas para nuestro futuro. Luego acordamos abrir esa cápsula en un momento determinado, quizás en un aniversario importante, o simplemente cuando sintamos que necesitamos recordar la profundidad de nuestro vínculo. La sorpresa aquí radica en la anticipación y en el descubrimiento conjunto de estos tesoros del pasado y del futuro. Incluso algo tan simple como un desayuno sorpresa en la cama, pero con un toque extra, puede ser increíblemente romántico. No solo los alimentos que le gustan, sino quizás presentados de una forma creativa. Por ejemplo, si le encanta una flor en particular, podríamos usarla como decoración. O si hay alguna broma interna entre nosotras, podríamos incluirla de alguna manera en la presentación. El detalle es lo que marca la diferencia. Para que un gesto romántico sea verdaderamente un amor sorpresa, gesto romántico inesperado, debe ser intuitivo. Debe nacer de la empatía, de la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y entender que le haría sentir amada y especial en ese momento. No se trata de grandes demostraciones ostentosas, aunque a veces también tienen su lugar, sino de gestos que demuestren que hemos prestado atención, que hemos pensado en ella, que nuestro amor es profundo y sincero. Un elemento que no podemos olvidar es la espontaneidad. A veces las mejores sorpresas son las que no están planeadas con meses de antelación. Pueden surgir de un momento a otro, de una conversación casual, de una observación. Si vemos que Ozge ha tenido un día difícil, quizás un gesto de apoyo y cariño inesperado puede ser lo más romántico que podamos ofrecerle. Un abrazo largo y reconfortante, una invitación a relajarse juntos, o simplemente un recordatorio de cuánto la queremos y admiramos puede tener un impacto profundo. En resumen, para crear un amor sorpresa gesto romántico inesperado, para alguien como Ozge Gurel, o para cualquier persona que amamos, debemos enfocarnos en la personalización, la autenticidad y el factor sorpresa. Se trata de demostrar que conocemos a la otra persona, que nos importa su felicidad y que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para crear momentos especiales. Ya sea a través de cartas escritas a mano, experiencias cuidadosamente planificadas, decoraciones encantadoras, tiempo de calidad o gestos sencillos pero significativos, la clave está en que el gesto venga del corazón y sea memorable. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos.
Hemos explorado un montón de ideas para inspirarnos a crear esos momentos mágicos que alimentan nuestras relaciones. Espero que este vídeo les haya llenado de ideas y de esa chispa romántica que tanto buscamos. Recuerden, el amor se nutre de estos detalles, de estas sorpresas que demuestran que la otra persona es importante para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura romántica de hoy. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Han preparado alguna vez un gesto romántico inesperado? ¿Qué fue lo más especial que les ha pasado? Déjenme sus experiencias y sus propias ideas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conectar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten esa inspiración romántica, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que necesite un poquito de romance en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, vivan el amor y las sorpresas. Adiós.